de sus participantes en aras de la disciplina autodidacta. ¿Qué más hay detrás de la función del coordinador de sede? Que el coordinador está en medio de los participantes y las instituciones que organizan un curso a distancia, que está entre los participantes y los materiales que van a usar en el curso, que está entre los participantes y los medios tecnológicos por los que se transmite un mensaje educativo. En una palabra, está en medio, es un mediador. ¿Y eso qué significa? Veamos qué nos dice un especialista. La mediación pedagógica es un proceso de interacción en el cual el profesor obra como aquel que diseña actividades, propone estrategias, acompaña al estudiante, favorece todo el desarrollo de sus potencialidades, se encarga de reencauzar aquellas cosas que ve que el alumno está teniendo dificultad al interactuar con el objeto de conocimiento. De hecho, por decirlo así, es un acompañante en el proceso de aprendizaje. Mediación pedagógica es finalmente ese complejo proceso por el cual el docente, en este caso el coordinador de sede, puede generar una serie de circunstancias que propicien que el estudiante asuma, enfrente los nuevos contenidos de aprendizaje con estrategias que generen en él procesos realmente reflexivos, de análisis, pero también que logre vincular el aprendizaje con su propio contexto, sea el laboral, el profesional, el social, el familiar, que encuentre un sentido práctico y aplicativo a lo que está aprendiendo. De esta manera, entonces, la mediación no es tanto el transferir o transmitir el conocimiento, la información, sino generar circunstancias problemáticas, circunstancias de reflexión, para que el estudiante le encuentre el significado al aprendizaje. Y bajo esta perspectiva, lo más importante primero es interesarte por el ser humano. En segundo lugar, sería ver las características que tiene cada uno de mis estudiantes con relación al tipo de procesos. ¿Qué procesos les son más difíciles? ¿Qué procesos se le facilitan? ¿Cómo va monitoreando sus propios tiempos? ¿Cómo va interactuando con los demás a través de los procesos de socialización que se le van marcando? Y entonces uno tiene que ir interviniendo de tal manera que con cada estudiante, fíjense, con cada estudiante tiene que ir generando estrategias distintas, intervenciones distintas, mediaciones distintas, para que cada uno con su propio estilo y con sus propias estrategias logre el aprendizaje que se pretende. Bueno, lo primero es que tiene que familiarizarse muy bien con el grupo, con los participantes, con cada uno de ellos, puesto que su papel principal será el apoyar el desarrollo personal, individual, pero también grupal de estas personas. Algo que es distinto al papel que se tiene cuando se es un maestro tradicional. Pues como maestro tradicional, la preocupación básica ha sido el contenido. ¿Cuánto contenido? ¿De qué manera? En el caso del mediador, en particular un coordinador de sede en educación a distancia, su principal preocupación está en favorecer los procesos que llevan a los participantes a lograr el aprendizaje, dado que los materiales ya están realizados y ya están preparados con este fin. El coordinador de sede, el mediador, es la persona que va en buena medida a contribuir a dar confianza y a realmente ser aquel que no lleva de la mano a los estudiantes, sino aquel
que en su momento los dejará avanzar solos cuando él se asegure que este proceso se está dando. ¿Saben? Creo que es momento de recordar algo que mencionamos en el programa anterior. Nuestra función es acompañar a los participantes en la búsqueda del conocimiento, no encontrarlo por ellos. Como coordinadores de sede, tenemos los conocimientos de las herramientas tecnológicas, de los materiales, actividades y lecturas que nos ayudarán a ayudar a los demás a aprender de manera autónoma. Bueno, y si los participantes deben aprender de manera autónoma, ¿no es una contradicción que el coordinador esté siempre en medio? En el proceso, los participantes deben aprender a aprender por sí mismos, pero eso no significa que lo hagan solos. Hemos dicho muchas veces que el coordinador de sede debe acompañar este proceso. La meta es que los participantes desarrollen habilidades para el estudio independiente. ¿Significa que al final deben estudiar solos y estar totalmente aislados? No, tampoco. Aprender a estudiar de manera independiente no implica hacerlo de forma aislada. En muchas ocasiones, habrá actividades que los participantes tendrán que hacer de manera individual, incluso algunas de ellas requerirán que estén en un lugar tranquilo o fuera del aula. Aún así, la meta en realidad no es que terminen por estudiar solos. Cuando hablamos de estudio independiente, queremos decir que todos los que hemos ido a la escuela alguna vez, todos los que hemos tenido un maestro o tutor dentro o fuera de una escuela, todos tenemos una forma de estudiar. ¿Y eso nos hace independientes? ¿Significa que nuestros métodos de estudio adquiridos hace tiempo se aplican con eficacia en una modalidad en la que prácticamente no hay maestro? ¿Cómo podemos hacer para que esos métodos de estudio nos puedan servir ahora? Y si esos no nos sirven, ¿cómo podemos adquirir otros métodos que sí nos sirvan? Otra vez, frente a esta situación, la función del coordinador de sede es básica. Es él quien debe ayudar a los participantes a encontrar en su experiencia de estudio los métodos que les funcionen mejor. El coordinador debe buscar la manera de que comuniquen a los demás sus experiencias. Aquí, la comunicación vuelve a ser clave para la educación a distancia.